Porque el Evangelio de Cristo no es una religión, sino que es la buena noticia de que ha llegado el reino de Dios. Aquí comienza tu programa Caminando por el Reino con Rodo Nava. Bienvenidos a Caminando por el Reino, tu programa de enseñanza de la gracia a tu casa. Anteriormente en Caminando por el Reino, esta semana estamos conversando acerca de la reconciliación, el ministerio olvidado por la iglesia. Y en el episodio anterior aprendimos lo siguiente. 1. Cuando Pablo escribe la segunda carta a los Corintios, lo hace con un mensaje no tan estricto como en el primero. Esta vez el apóstol quiere enseñar aspectos relevantes de la conducción en el Evangelio, y uno de esos es el ministerio de la reconciliación. Segundo, la primera frase que inicia Pablo para hablar del ministerio de la reconciliación es: dado que tenemos esta responsabilidad ante el Señor, denotando con esto que ya lo había conversado el apóstol con los corintios. Sin embargo, él quiere ahora reafirmar que la labor de reconciliar es una responsabilidad que tenemos como iglesia. Tercero, la reconciliación es parte de la obra de Cristo, con su venida, y la obra de la cruz, con la cual pagó el precio por nuestra redención, pues el propósito de Dios es volver a reunirnos. Ese es el propósito eterno de Dios, según lo que nos dice Efesios capítulo 1. Cristo estaba en el mundo, reconciliando al mundo con Dios, para que volvamos a tener una relación entre la humanidad y el Creador. Y cuarto y último, el hombre se afana por agradar a Dios y tratar de hacerlo mediante su perspectiva. Sin embargo, Dios nunca pidió ni altares, ni sacrificios, ni ofrendas, tampoco ni diezmos. Pidió Dios obediencia y fe, que es precisamente lo que le pidió a Abraham. Sin embargo, este hombre nunca caminó rectamente con el Señor. Le tomó más de 24 años recién comenzar a enderezar su vida. No obstante, Dios en su fidelidad igual firma un pacto, y del cual con Cristo hemos sido hechos partícipes y herederos como descendientes de Abraham. La reconciliación es la actitud que toma Dios para volver a reunirnos. La reconciliación es la expresión máxima de su reino. Ya hemos hablado de los múltiples beneficios, pero el propósito eterno no es traer beneficios, no es solo un pacto. Eso es para que sepamos que los derechos y beneficios en Cristo, Dios los comprometió legalmente y no se va a retractar. Pero Dios no persigue eso. Dios no creó un hombre para condenarlo, para hacerlo sufrir, para que fuese maltratado en la vida. Dios es amor, y por muy difícil que a veces nos parezca entender eso, Dios nos creó para estar en una relación con Él. Por eso que el reino no se basa en bienes, ni en palacios, ni calles de oro, se basa en tener una relación gloriosa con quien nos creó. Miremos cómo parte todo esto. Leamos Génesis capítulo 1. Y del versículo 27 comienzo a leer y dice: así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar y las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Entonces Dios dijo: miren, les he dado todas las plantas con semilla que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento. Y he dado toda planta verde como alimento para todos los animales salvajes, para las aves del cielo y para los animales pequeños que corren por el suelo, es decir, para todo lo que tiene vida. Y eso fue lo que sucedió. Dios entonces miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno, y pasó la tarde y llegó la mañana. Así se cumplió el sexto día. Génesis capítulo 1, versículo 27 al 31 en la versión NTV. Dios creó al hombre y le da la tierra, lo bendice y le entrega de qué alimentarse. Luego que termina su labor, él sintió placer de lo que había hecho. El hombre fue creado en Edén, que significa delicia, por lo que el hombre fue creado en el deleite y placer de Dios. Cuando el hombre peca, falta el pacto establecido.
La comida de ese árbol contaminó la genética humana, a tal punto que la naturaleza humana quedó en un estado de continuo mal. Así lo expresa el Señor al ver la humanidad de la época. En Génesis capítulo 6, Él dice: el Señor vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que toda tendencia de los pensamientos de su corazón eran de continuo al mal. Génesis capítulo 6, versículo 5 en la versión Reina Valera actualizada. La contaminación estuvo presente hasta que llegó Cristo, y Pablo así nos dice de la siguiente manera, en Romanos capítulo 3, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos capítulo 3, versículo 21 al 26 en la versión Reina Valera. Entonces Cristo vino a traer la justicia de Dios para justificar por medio de la fe a todos los que creen en Él. Esa es la obra de la redención, pues lo que impide que tengamos una relación con Dios es precisamente lo que nos divide con Él, el pecado. Santiago lo deja claro: así que comete pecado todo aquel que sabe hacer el bien y no lo hace. Santiago capítulo 4, versículo 17 en la versión NBI. La regla es simple, es clara, es precisa. No existen pecados de mayor o menor categoría. En Dios, pecado es pecado. Y eso es lo que Cristo vino a sacar de en medio de lo que impide la relación. El pecado enemistó al hombre con Dios. El pecado nos dividió. El pecado lo hizo perder todos los privilegios que Adán tenía. Por eso que viene Cristo, para redimir, para pagar con su sacrificio en la cruz la deuda del pecado. Pablo nos dice así en Romanos capítulo 6 lo siguiente: ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Romanos capítulo 6, versículo 1 al 4 en la versión NTV. La unión con Cristo en el bautismo no solo lavó nuestros pecados, sino que además podemos vivir una vida nueva, es decir, una vida con una relación con Dios. Continuemos leyendo lo que dice Romanos capítulo 6, ahora desde el versículo 5. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados con Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder sobre nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Así también, ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Miren lo maravilloso que está diciendo Pablo. Nuestro antiguo ser pecaminoso, nuestra naturaleza humana pecadora, o sea que estaba contaminada por el poder del pecado, murió con Cristo
en la figura del bautismo. La muerte de Cristo vino a pagar el precio en una ofrenda gloriosa para que nuestra relación ahora sea sin impedimentos con nuestro Padre. ¡Qué maravilla!, ¿no? Sigamos leyendo, ahora desde el verso 15. Ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? ¡Claro que no! ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en un esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Entonces, ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón las enseñanzas que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Fijémonos en un detalle en esto. Nuevamente, la fe es obediencia. Si obedecemos a Dios, vamos a estar en una relación con Él plena. Pero si obedecemos al pecado, nos convertimos en esclavos de nuevo y con eso negamos la fe. ¿Se dan cuenta que nuestra posición en Cristo es de obediencia? Y entendamos bien esta parte. La redención no significa que soy un tonto útil de la fe. No, hermanos. Significa que dejo de ser esclavo del pecado para ser libre en Cristo. ¿Lo vas entendiendo? Continuemos leyendo lo que dice el capítulo 6. Ahora desde el versículo 19. Uso la ilustración del pecado para ayudarlos a entender todo esto. Porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 6, versículos 5 al 11, del 15 al 18 y del 19 al 23 en la versión NTV. Dios te limpió del pecado, pagó el precio. Uno, para que no mueras, pues el pecado te trae muerte. Y segundo, para traerte a una vida nueva, una vida que te lleva a la comunión con Él. Por eso que una predicación light, de solo el disfrute de la gracia, no es completa, pues la fe tiene obediencia y respeto a la relación que debemos tener en Cristo. Y tal es así que yo no puedo hablar de la reconciliación si no muero al pecado primero. Pues si no muero al pecado primero, estoy negando el poder de la redención en mi vida y es vana mi fe en Cristo. Esto no significa que no podemos caer en el pecado nuevamente, pero si yo me dejo gobernar por el pecado, me vuelvo esclavo del pecado nuevamente y con eso estoy negando la fe. Eso es lo que quiere decir Romanos con esto, o lo que quiere decir Pablo en esta parte de la carta. Nosotros tenemos que entender que el pecado nos divide, nos separa y nos lleva a la muerte. Pero si yo estoy en Cristo, en la relación con Cristo, mi fe crece y por lo tanto mi posición de fe me entrega una relación nueva con Dios. La reconciliación se basa en sacar lo que nos divide. Miremos el ejemplo de un matrimonio. Si hubo una discusión o un pleito, la relación tiende naturalmente al distanciamiento. Pero para acercar las partes, tanto el marido como su mujer deberán cambiar de actitud. Buscar resolver el conflicto encontrando una solución. El marido probablemente traerá presentes para aliviar el diálogo, para aliviar el camino. Lo mismo hará la esposa con un cambio de actitud. La reconciliación conlleva a una disposición de hacer las paces. La ofrenda de Cristo es el presente para sacar el conflicto de por medio, provocar la actitud de arrepentimiento, que en Cristo es un cambio de mentalidad y que nos permite acceder a reconciliarnos con el Señor. Miremos lo que nos dice Isaías respecto al pecado y cómo nos divide este.
Son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Isaías capítulo 59, versículo 2 en la versión NTV. Los pecados o las iniquidades, como lo dice la versión Reina Valera, fueron el motivo de división entre Dios y el hombre. Dios ama al pecador, claro que sí, tanto como ni te imaginas que así es. Su disposición es estar unidos nuevamente. Ahí es en donde Dios espera que el pecador cambie de actitud y se vuelva a la relación con Dios. Por eso que debemos sacar de nuestra mentalidad la mirada religiosa que tenemos de Dios, de este Dios castigador. Adán no tenía culto con Dios, no tenía un altar, no tenía templo, no le adoraba como la adoración que hoy conocemos. Tampoco le cantaba. Sin embargo, tenía una conversación continua y constante con su Padre. Y su vida giraba en torno a sus quehaceres en el huerto y su relación con Dios. Pero él prefirió hacer lo que se le dijo que no hiciera, y con esto estropeó la relación que tenía con su Padre Celestial en el huerto. Cristo vino a suprimir esa enemistad, a sacarla, para que la relación vuelva a ser mejor que antes. Y ahora quienes andamos en la fe de Cristo, no solo tenemos esta relación, sino que también participamos de la naturaleza divina, lo que aumenta en una forma gloriosa nuestra comunión con Dios. ¿Lo vas entendiendo? Oremos al Señor. Señor amado, te damos gracias por tener esta comunión contigo, por tener esta relación hoy día, este acceso a reconciliarnos por medio de Cristo. Señor, yo te ruego por aquellos que aún no entienden que la relación que tú dejaste, que lo que Adán perdió de relación hoy día podemos recobrarlo por medio de Cristo. Auxílianos, Señor. Revela en esta hora, ilumina nuestras mentes, sobre todo aquellos que no han entendido de qué se trata la reconciliación. Revela que esto es una relación y no es religión. Revela, Señor, que esto no se trata de un culto adorativo, dominguero, sino que se trata de una vida constante en ti, de una vida en fe, de aprovechar el tiempo que tú nos has dejado para poder en esta hora no solo adquirir esta relación, formarla en nosotros, negarnos al pecado, abandonar las prácticas que teníamos antes, sino que ahora, Señor, ayúdanos a fortalecer esta relación contigo. Ayúdanos, Señor, a entender esta relación, para que así también obtengamos una vida recta, una vida de santidad, y seamos santos y merecedores de esa vida eterna que está comprometida en un pacto y que por medio de la fe ya la abrazamos. Todo esto te lo pido en tu santo nombre, Jesucristo. Amén y amén. Amados, los invito para mañana, para seguir conversando de la reconciliación, el ministerio olvidado por la iglesia, y a caminar por el reino. Súmate a la familia de Caminando por el Reino y comparte el mensaje por las redes sociales. Búscanos. Caminando por el Reino está en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Sigue los episodios por Spotify, la red más grande musical del mundo. O bien escúchanos por la web en caminandoporelreino.podbean.com. Somos más de 7,000 hijos del reino y vamos a llegar este año a ser más de 10,000. Por eso da me gusta, comparte y etiqueta a tus amigos y hagamos crecer la familia del Señor. Que la gracia y la paz de Cristo sean en tu vida. Camino con la seguridad que vas conmigo. En tu cruz encuentro mi destino. En tu amor encuentro lo que soy. Y rindo todo lo que en la vida he conseguido. Lo dejo todo por estar contigo. Nada importa más que tu amor. No, tu amor no acabará, tu amor no acabará.
clemencia, tu perdón divino. Gracias sobre gracias lo que vivo contigo, mi Dios, y sé que nunca fallará.